¿Alguna vez has sentido que algo está mal en tu vida, pero no puedes explicar exactamente qué es? Como si, por más que te esfuerces en mejorar, algo te arrastrara de nuevo a los mismos errores, los mismos patrones destructivos, los mismos ciclos de frustración. Tal vez sea esa voz interna que te sabotea en los momentos más importantes, convenciéndote de rendirte justo cuando estás a punto de lograr algo significativo. O esa ira irracional que surge de la nada y explota en situaciones que, viéndolo en retrospectiva, ni siquiera eran tan graves. Puede ser la envidia que niegas sentir, pero que en silencio te carcome cuando ves a alguien alcanzar aquello que, en el fondo, tú también deseas. O ese miedo paralizante al fracaso que te hace esconderte detrás de excusas y de la postergación. Lo que no te das cuenta es que nada de esto es un accidente. Hay una fuerza operando en las sombras de tu mente, moldeando tu personalidad, tus reacciones e incluso tus decisiones. Una fuerza que has pasado toda tu vida ignorando, pero que nunca ha dejado de actuar. Carl Jung llamó a esto la sombra, la parte oculta de tu psique donde enterraste todo lo que no querías ver de ti mismo. Tus deseos reprimidos, tus debilidades, tus vergüenzas, tus emociones más oscuras, todo aquello que alguna vez ocultaste para ser aceptado por el mundo. Pero aquí está el problema. Lo que ignoras te controla. La sombra no desaparece solo porque finjas que no existe. Al contrario, cuanto más la rechazas, más crece en el subsuelo de tu mente, esperando el momento adecuado para salir. Y aparece cuando explotas sin razón aparente. Cuando alejas a las personas que amas y luego te preguntas por qué siempre terminas solo. Cuando juzgas a otros con odio, sin darte cuenta de que solo estás proyectando en ellos lo que más temes de ti mismo. Cuando te saboteas, fracasas a propósito y, al final, te convences de que nunca fuiste lo suficientemente bueno como para intentarlo de verdad. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Si no enfrentas tu sombra, seguirá moviendo los hilos desde atrás del telón, mientras tú crees que todo es cuestión de casualidad. Pero si tienes el valor de mirar hacia adentro, si estás dispuesto a confrontar lo que siempre has evitado, podrás transformar la sombra en tu mayor fuente de poder. Y eso es exactamente lo que descubrirás en este video. Prepárate, porque este viaje no será cómodo. Pero si realmente deseas romper el ciclo del autosabotaje y tomar el control de tu vida, este es el único camino. Empecemos. Desde el momento en que naciste, te enseñaron que era aceptable y que no. Desde pequeño aprendiste que algunas emociones podían mostrarse, mientras que otras debían esconderse. Quizás ni lo recuerdas, pero escuchaste frases como, deja de llorar, no seas débil, no te enojes, sé una buena persona, no seas egoísta, comparte. Y así, poco a poco, partes enteras de ti fueron reprimidas. ¿Qué pasó con tu enojo, con tu tristeza, con tu deseo de imponerte? ¿Qué pasó con esos impulsos que no encajaban en la imagen de la persona correcta que el mundo quería que fueras? No desaparecieron. Fueron empujados a las profundidades de tu inconsciente, formando lo que Carl Jung llamó la sombra, la parte oculta de tu personalidad donde se almacenan todos los sentimientos, deseos e impulsos que rechazaste para ser aceptado por la sociedad. La sombra no es un concepto abstracto o lejano. Está dentro de ti ahora mismo, operando detrás de escena en tu mente. Cada vez que te incomoda a alguien demasiado seguro de sí mismo, puede ser porque, en el fondo, has reprimido tu propio deseo de expresarte. Cuando criticas duramente a alguien que busca reconocimiento, puede ser porque dentro de ti existe un deseo de ser visto, pero lo enterraste bajo capas de autonegación. Cuando sientes envidia del éxito de alguien, puede ser porque reprimiste tu propia ambición, porque un día alguien te dijo que querer demasiado era arrogancia. Y así, sin darte cuenta, caminas por la vida como un iceberg. La parte que los demás ven es solo la punta visible, pero la mayor parte de lo que realmente eres permanece oculta bajo la superficie, invisible incluso para ti. Pero ignorar la sombra no significa que deje de actuar. Al contrario, mientras más la niegas, más se manifiesta de manera destructiva. En tus miedos irracionales, en tu tendencia a repetir los mismos errores, en el resentimiento que no puedes explicar, en los patrones tóxicos que se repiten como un ciclo interminable. La verdadera pregunta no es si tienes una sombra. La pregunta es, ¿cuánto controla tu vida sin que te des cuenta? Pero, ¿cómo exactamente esta parte oculta de tu mente te manipula y te atrapa en patrones de los que parece imposible escapar? En la siguiente parte, nos adentraremos en las formas sutiles y destructivas en las que tu sombra actúa sin que lo notes. Y cuando lo veas, ya no podrás ignorarlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida? ¿Por qué, incluso intentando cambiar,
parece que siempre vuelves al mismo punto de partida. Porque sientes ira, envidia o miedo sin una razón clara. Todo esto ocurre porque tu sombra no está dormida. Está en control. Y lo peor es que actúa sin que lo notes. La sombra no ataca directamente. No grita. No se anuncia. En cambio, opera sutilmente, en silencio, manipulando tus emociones, tus elecciones y tus reacciones. Actúa como un fantasma dentro de ti, distorsionando tu percepción de la realidad. Crees que estás al mando de tus decisiones, pero en realidad estás siendo guiado por impulsos ocultos que fueron enterrados hace años. Una de las formas más comunes en las que se manifiesta la sombra es a través de la proyección. ¿Alguna vez sentiste un odio inexplicable hacia alguien? ¿Alguna vez criticaste a alguien con intensidad extrema sin una verdadera razón? Esto sucede porque muchas veces vemos en otros lo que no queremos admitir en nosotros mismos. Por ejemplo, una persona a la que le enseñaron a reprimir su ambición puede sentir desprecio irracional hacia quienes buscan el éxito. Alguien que teme su propia agresividad puede odiar a las personas directas y asertivas. En lugar de reconocer estos rasgos en sí mismos, los proyectan en los demás y los atacan. Otro mecanismo destructivo de la sombra es el autosabotaje. Esto ocurre cuando, inconscientemente, creas obstáculos para tu propio crecimiento. Procrastinas en momentos cruciales, te rindes demasiado pronto, tomas malas decisiones una y otra vez. Todo porque hay una parte de ti que cree que no mereces el éxito o que teme las consecuencias del cambio. Esto explica por qué muchas personas fracasan justo cuando están a punto de lograr algo importante. La sombra actúa como un guardián invisible, impidiéndote salir de tu zona de confort, incluso si esa zona de confort es tu propia infelicidad. Y no termina ahí. La sombra también se manifiesta en tus relaciones. ¿Has notado cómo algunas personas siempre parecen atraer el mismo tipo de pareja tóxica? Como otras siempre terminan en amistades destructivas. Esto ocurre porque, sin darnos cuenta, proyectamos nuestros traumas y buscamos inconscientemente situaciones que refuercen nuestros miedos más profundos. Si tu sombra está llena de rechazo, es probable que te sientas atraído por personas que refuercen ese mismo rechazo. Si llevas dentro de ti una sombra llena de inseguridad, es posible que te conectes con personas que se encargan de dejarte siempre dudando de tu propio valor. Y lo peor de todo, la sombra puede apoderarse de tu identidad sin que te des cuenta. Te convences de que así eres tú, de que tu manera de actuar y sentir es natural, cuando en realidad ha sido moldeada por una acumulación de experiencias reprimidas. Empiezas a creer que simplemente tienes mala suerte, que siempre has sido ansioso, que nunca has sido lo suficientemente bueno. Cuando, en verdad, lo único que ocurre es que estás viviendo bajo la influencia de esta parte oculta de ti. Pero si la sombra tiene tanto poder sobre ti, la pregunta obvia es, ¿cómo podemos reconocer las señales de que estamos siendo dominados por ella? ¿Cómo saber si no somos nosotros los que estamos al mando, sino este lado oscuro de nuestra psique? En el siguiente segmento, nos adentraremos en las señales claras e innegables de que tu sombra está manipulando tu vida sin que lo notes. Y cuando las veas, ya no podrás seguir fingiendo que no existe. Si tu vida parece atascada en un ciclo de repeticiones, si constantemente te sientes frustrado, ansioso e incapaz de cambiar ciertos comportamientos, entonces es posible que tu sombra esté en control sin que lo sepas. Pero, ¿cómo saberlo con certeza? ¿Cómo identificar las señales de que esta parte oculta de tu psique manipula tus elecciones y sabotea silenciosamente tu vida? Primera señal, la proyección constante. ¿Has notado que algunas personas te irritan más de lo normal? ¿Que ciertos rasgos en otros provocan en ti una reacción emocional desproporcionada? Esto ocurre porque la sombra te hace ver en los demás lo que no aceptas en ti mismo. Alguien que ha reprimido su propia necesidad de atención puede sentir un desprecio irracional hacia quienes se expresan libremente. Una persona que rechaza su propia agresividad puede molestarse excesivamente con quienes son directos y asertivos. El problema es que, mientras no reconozcas que esa irritación viene de tu interior, seguirás culpando al mundo externo por tus propios conflictos internos. Segunda señal, el autosabotaje constante. ¿Alguna vez has estado a punto de alcanzar una meta y de repente todo comienza a salir mal, como si de alguna manera acabaras tu propia derrota? Esto sucede porque la sombra teme el cambio. Si en algún momento de tu vida te hicieron creer que no merecías éxito, amor o felicidad, esa creencia reprimida seguirá operando en el fondo de tu mente, encontrando formas sutiles de asegurarse de que nunca superes esos límites. Por eso tantas personas se rinden justo cuando están a punto de lograr algo importante. Tercera señal, la atracción repetitiva hacia relaciones tóxicas. Si siempre terminas involucrado con el mismo tipo de persona, alguien que te devalúa,
te ignora o te utiliza. Esto no es casualidad. Hay algo dentro de ti que busca esa dinámica sin que lo sepas. Si fuiste rechazado en la infancia, puedes pasar toda la vida buscando inconscientemente personas que refuercen ese rechazo. Si creciste reprimiendo tu propia rabia, quizá te atraigan personas que abusan de tu paciencia, simplemente porque tu sombra encontró una forma indirecta de expresar esa energía reprimida. Cuarta semal, el miedo irracional al juicio. ¿Te aterra ser criticado? ¿Evitas exponerte lo más posible, temiendo hacer el ridículo? Si es así, probablemente tu sombra está llena de vergüenza reprimida. Quizá aprendiste que cometer errores era inaceptable, que ser auténtico era arriesgarte al rechazo. ¿El resultado? Una vida entera vivida a la defensiva, siempre intentando complacer, siempre evitando cualquier posibilidad de ser visto como equivocado. Pero ese miedo no viene del presente. Es una sombra del pasado, un remanente de todo lo que fue negado y enterrado dentro de ti. Quinta semal, el vacío inexplicable. ¿Alguna vez has sentido que falta algo en tu vida, incluso cuando, en teoría, todo parece estar bien? Como si hubiera una parte de ti que nunca está satisfecha, que siempre percibe que algo esencial está ausente. Esto ocurre porque, a lo largo de tu vida, tuviste que amputar partes de ti para ser aceptado por el mundo. Reprimiste tus verdaderos deseos, tus ambiciones más profundas, tu autenticidad. Y ahora, aunque no lo sepas, sientes el peso de esa ausencia. Pero si estas señales resuenan contigo, no significa que todo esté perdido. Al contrario, reconocer la sombra es el primer paso para recuperar el control de tu vida. El verdadero peligro no está en tener una sombra, porque todos la tenemos, sino en continuar viviendo sin conciencia de ella. Ahora bien, surge la gran pregunta: ¿qué pasa si sigues ignorando tu sombra? ¿Qué ocurre cuando está tan reprimida que termina explotando de maneras impredecibles y destructivas? En el próximo segmento exploraremos el costo de vivir en negación y por qué ignorar tu sombra puede ser el mayor error de tu vida. La sombra que ignoras no desaparece, se acumula, se fortalece, espera. Cuanto más la niegas, más encuentra formas de manifestarse. Y si no tomas el control, estas manifestaciones pueden volverse catastróficas. Puedes pasar años fingiendo que ciertas emociones e impulsos no existen, pero llegará un momento en que todo lo reprimido saldrá a la superficie. Y cuando eso ocurra, no tendrás más opción que enfrentar las consecuencias. Los peligros de ignorar tu sombra. Uno de los mayores riesgos de reprimir tu sombra es que siempre encuentra la manera de escapar. Si reprimes tu ira, puede estallar en una explosión incontrolada en el momento más inoportuno, destruyendo relaciones y oportunidades. Si escondes tus deseos más profundos, pueden emerger de forma autodestructiva, en adicciones, compulsiones, excesos. Si entierras tus traumas, pueden manifestarse como crisis de ansiedad, ataques de pánico e incluso síntomas físicos que la medicina no logra explicar. Y no te engañes, la sombra no se limita a tu vida interior, también moldea tu realidad. Si no reconoces tu miedo al abandono, puedes terminar aferrándote desesperadamente a relaciones tóxicas solo para evitar la soledad. Si niegas tu ambición, puedes sabotearte en lo profesional, convenciéndote de que el éxito no es para ti. Pero el mayor peligro de todos es que, si no integras tu sombra, puede terminar tomando el control total de tu vida. ¿Has conocido a alguien consumido por el resentimiento? Personas que siempre culpan a los demás, que cargan una ira silenciosa, que viven a la defensiva, siempre listos para atacar. Ellos no nacieron así. Simplemente pasaron toda su vida reprimiendo su dolor, hasta que un día su sombra se volvió tan fuerte que tomó el mando. ¿El resultado? Un ciclo interminable de resentimiento, miedo y autosabotaje. Y quizá lo peor de todo, la despersonalización, esa sensación de ser un extraño dentro de tu propio cuerpo, como si estuvieras desconectado de quien realmente eres. Esto ocurre porque, al reprimir tu sombra, también reprimes partes fundamentales de ti. Intenta ser solo tu lado bueno, eliminando cualquier rastro de oscuridad, sin darte cuenta de que estás recortando piezas esenciales de tu psique. Con el tiempo, esto conduce a una constante sensación de vacío, como si algo faltara, pero sin poder identificar qué. ¿Cómo escapar de este ciclo? Aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo dejar de ser víctima de tu propia sombra y comenzar a integrarla conscientemente? En el siguiente segmento descubrirás las claves para transformar tu sombra de un enemigo oculto en un poderoso aliado y así tomar finalmente el control de tu vida. Ahora que comprendes el peligro de ignorar tu sombra, aparece la pregunta más importante: ¿cómo traerla a la luz? Integrar la sombra no significa destruirla ni eliminarla, porque eso es imposible.
Lo que Jung nos enseña es que la sombra no es nuestro enemigo. Por el contrario, contiene partes esenciales de quienes somos, fuerzas dormidas que pueden convertirse en nuestro mayor poder si sabemos cómo acceder a ellas. El problema nunca ha sido la sombra en sí, sino nuestra negación de ella. Primer paso, reconocerla conscientemente. Esto significa prestar atención a tus disparadores emocionales. Cuando algo o alguien provoca en ti una reacción exagerada, detente y pregúntate, ¿qué dice esto sobre mí? En lugar de culpar al otro, dirige tu mirada hacia dentro. Si alguien te irrita porque es arrogante, ¿acaso no está expresando una seguridad que tú mismo has reprimido? Si sientes desprecio por quienes buscan el éxito, ¿no será que hay una parte de ti que también lo desea, pero que fue sofocada por creencias limitantes? Segundo paso, permitirte sentir lo que has negado. Si has pasado tu vida fingiendo que no sientes ira, ha llegado el momento de mirar ese sentimiento sin miedo. Esto no significa ir por la vida explotando contra las personas. Significa sentarte contigo mismo y admitir, sí, siento ira, sí, siento envidia, sí, tengo miedo. Y está bien. La sombra solo te domina cuando intentas fingir que no existe. Cuando la enfrentas de frente, pierde el control que tenía sobre ti. Una herramienta poderosa para este proceso es la escritura reflexiva. Toma un cuaderno y comienza a anotar tus pensamientos más profundos, sin censura. Pregúntate, ¿qué aspectos de mi rechazo? ¿Qué comportamientos de otros juzgo con dureza? ¿Qué es lo que más temo que los demás descubran de mí? Escribir sobre estos temas puede ser incómodo, pero también es liberador, porque al nombrar tu sombra, la llevas a la luz de la conciencia. Y lo que es consciente puede ser controlado. Otro método esencial es la visualización y el diálogo interno. Jung sugería que habláramos con nuestra sombra como si fuera una entidad separada. Puede sonar extraño, pero funciona. Cierra los ojos e imagina esa parte reprimida de ti. ¿Cómo se ve? ¿Qué quiere decirte? A menudo, cuando damos voz a nuestra sombra, descubrimos que no es un monstruo, sino una parte olvidada de nosotros mismos que solo quiere ser escuchada. Pero integrar la sombra no es un proceso inmediato. Es un viaje continuo que requiere valentía y honestidad. Lo más importante es comprender que tu oscuridad no tiene por qué ser tu enemiga. La ira reprimida puede transformarse en fuerza. El miedo puede convertirse en sabiduría. Todo lo que ha sido negado puede reutilizarse como combustible para tu crecimiento. La gran pregunta, ¿por qué tan pocos lo hacen? Ahora que sabes cómo empezar a integrar tu sombra, surge la pregunta final. ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué tan pocas personas tienen el coraje de mirar hacia adentro? La mayoría nunca hará este trabajo. Seguirán repitiendo los mismos errores, viviendo los mismos ciclos de autosabotaje, culpando al mundo por sus problemas. Permanecerán atrapados en el pasado, alimentando resentimientos, proyectando frustraciones en los demás, convenciéndose de que el destino o la sociedad son los responsables de su fracaso. Nunca tendrán el valor de enfrentar la verdad sobre sí mismos. Pero tú sí. Si has llegado hasta aquí, si has seguido cada parte de este recorrido, significa que algo dentro de ti sabe que el cambio es necesario, que estás cansado de ser prisionero de patrones inconscientes, cansado de sentirte dominado por fuerzas que no comprendes. Significa que estás listo para dar un paso que pocos se atreven a dar, integrar tu sombra y convertirte en quien realmente eres. Pero no te engañes. Este camino no es fácil. Ver tu sombra significa renunciar a la cómoda ilusión de que ya sabes todo sobre ti. Significa confrontar dolores del pasado, enfrentar verdades incómodas, admitir que gran parte de lo que ocurre en tu vida es tu propia responsabilidad. Este proceso puede ser incómodo, pero también es la única vía real hacia la liberación. Y ahora, la decisión está en tus manos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a absorber esta información y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿O realmente la pondrás en práctica? Si algo en este video resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte de tu sombra te das cuenta de que has estado ignorando? ¿Has notado patrones repetitivos en tu vida que puedan explicarse por esto? Comparte tu experiencia, porque hablarlo ya es un primer paso para traerlo a la conciencia. Y lo más importante, no te detengas aquí. El próximo video te llevará aún más profundo hacia otra pieza esencial de este rompecabezas. Si realmente quieres evolucionar, no puedes darte el lujo de ignorarlo. Sigue viendo, porque este conocimiento puede ser la pieza faltante para transformar tu vida.